Buenas, mi nombre es Cándido, soy profesor universitario y en este video me gustaría compartirte sobre cómo sobrevivir a la universidad y terminar bien la universidad con buenas notas. Entonces, me gustaría darte unos consejos sobre eso, cómo hacer para terminar la universidad, cómo encarar tu vida en ella. Así que voy a empezar comentándote un poquito sobre algunos defectos que podés tener previos a la universidad que pueden ayudarte a sobrevivir a la universidad. Hay que entender que la universidad, ¿no?, es una etapa en la vida de uno que, si uno va a ir a la universidad, es muy importante porque uno se está preparando para la profesión, para un futuro profesional, y por lo tanto, además son varios años, son entre 4, 5, a veces 6 o 7, a veces puede ser, creo que 8 si uno hace medicina, ahí ya no estoy tan seguro, donde uno va a dedicar bastante tiempo y donde hay muchos factores que importan para poder terminarla bien y donde no es nada sencillo. Entonces, lo primero que te puede pasar al entrar a la universidad, que tenés que tener en consideración, es que lo más probable es que hayas tenido una mala educación secundaria. Hoy en día, en diversas partes de Hispanoamérica, de América Latina, incluso de Brasil, de Estados Unidos, etc., la educación secundaria viene decayendo sistemáticamente. No conozco en muchas partes si hay unas educaciones secundarias privadas que son buenas, etcétera. Eso ya no conozco, puede no ser tu caso, pero en general la educación secundaria es bastante mala y te prepara bastante mal para la universidad. Lo segundo es que además en la secundaria uno generalmente contrae bastantes malos hábitos, que voy a comentar algunos más adelante, pero por decir algunos, por ejemplo, el no estudiar, el no leer. Es más, tengo un video en el canal sobre el hábito de la lectura y su importancia. El no leer, a veces en la secundaria es muy sencillo, uno puede pasar la secundaria, coméntenme si me equivoco, pero uno puede pasar la secundaria prácticamente sin leer mucho, dependiendo de a qué secundaria uno va. Entonces es un mal hábito. Malos hábitos a nivel de estudio, malos hábitos a nivel personal también, de que uno no se tiene que esforzar, de que realmente no te exigen mucho. Y posiblemente, si tuviste una mala educación secundaria, además por malos conocimientos, ¿no?, porque a veces te transmiten mal. Por ejemplo, acá en Uruguay es bastante común que los estudiantes que vienen del liceo, principalmente en las áreas de matemática, en general en todas las áreas, pero en las de matemática, terminan bastante flojos en matemática. Entonces, cuando van a la universidad, lo que les termina pasando es que, como no saben estudiar esa materia y no saben cómo encarar el estudio, termina siendo una bola de nieve, porque tienen conocimientos de déficit en ese conocimiento, no saben cómo estudiar, no saben cómo manejarse emocionalmente en la universidad, ni intelectualmente, no saben muchas cosas. Entonces unos cuantos terminan como que desistiendo. Además no saben cómo elegir bien una carrera universitaria, que ese es todo un tema. Eligen a veces por muy malas razones, a veces eligen sin saber por qué eligen. Entonces todas esas cosas se combinan. Entonces posiblemente vas a tener que esforzarte más si terminaste en una mala secundaria y si incluso estás eligiendo una carrera universitaria sin haber pensado mucho. Ese es un tema que vamos a ver capaz en este video. Entonces, lo primero que te quiero decir, y el primer consejo es, para sobrevivir en la universidad, es que vas a tener que ordenar tu vida. Vas a tener que tomártela muy en serio tu vida y ordenarla, porque estamos hablando de tu carrera profesional. O sea, la universidad como que te genera ese aura medio Alicia en el País de las Maravillas, medio burbuja, donde todo es medio fantasía. Pero cuando uno sale de la universidad, uno se depara mucho más con el mundo real, con la necesidad de hacer un trabajo, de que uno ya no es tan joven, uno empieza ya a tener 24, 25, 26 años, a querer ya empezar a tener su vida, a querer dejar de vivir con sus padres, a casarse, tener hijos, a tener una vida más seria. Y cuando uno está en la universidad, como que el mundo a veces no es, como que es medio fantasía la universidad si uno no la encara de forma correcta. Entonces, es importante entrarle a la universidad con esa mentalidad de que vas a tener que ordenar tu vida. Entonces, ¿por qué vas a tener que ordenar tu vida? En primer lugar, porque estás haciendo un periodo de transición entre esa etapa adolescente que terminaste la secundaria y esa media adultez joven, con una adultez más madura, donde vas a tener que estar preparado para eh, mantenerte, para mantener tu vida, ¿no? O al menos para construir tu profesión. Bien, entonces, ¿cómo empezar a ordenar tu vida?
Entonces, vamos a quitar los vicios, a hablar de qué vicios estaría bueno que quites de tu vida. Esto no te va a gustar, algunos no te van a gustar porque son vicios que los vicios no los tendríamos si no nos gustaran. ¿Se entiende? Uno a veces tiene vicios que le gusta, pero hay que quitarlos y hay que construir virtudes, cosa que es algo que hoy en día no se habla mucho, pero vamos a tener que quitar vicios y construir virtudes. ¿Cuáles son los principales vicios que vas a tener que quitar? A ver, hay que entender primero qué es un vicio y qué es una virtud, ¿no? Un vicio es un hábito, es algo que hago de forma habitual y que me hace mal, se entiende, que me destruye, que me empeora como ser humano. Mientras que una virtud es todo lo contrario, es un hábito orientado a hacer las cosas bien, es cuando ya estoy habitualmente orientado a hacer algo bien y que es bueno para mi vida y para los demás. Entonces, vicios que vas a tener que eliminar y que muy probablemente, en general, la gente los contrae en secundaria. El primero es la pereza, ¿bien? La pereza es ese vicio donde uno no quiere hacer las cosas, ¿bien? Donde uno está o cansado o sin energía y uno dice, ok, no quiero, la verdad que tengo que estudiar, sí, no quiero, prefiero quedarme mirando TikTok y se queda mirando TikTok, no quiero, es como que o que no me importa, ¿se entiende? Si es, ok, estoy haciendo esto, pero no sé, si no me importa, ¿se entiende? La pereza de querer, que va en contra de esa seriedad de vida que uno tiene que tener, ¿no? Para encarar bien las cosas. Entonces, ¿cómo puedo combatir la pereza? Lo primero es que a veces puede haber una pereza o un desánimo fisiológico. ¿Por qué? Porque tenés una mala alimentación, o porque no estás haciendo deporte, o no te estás moviendo, o no estás tomando sol, o no te estás preocupando por los aspectos más físicos de tu vida, ¿se entiende? O sea, los aspectos más fisiológicos, que son re importantes principalmente para un adulto, para un hombre, estar entrenado. Es más, ahora que estás en la facultad, a menos que una cosa cambia mucho si trabajás y si tenés que mantenerte a vos mismo mientras en la facultad. Ese es otro mundo y lo podemos hablar en otro video sobre cómo sobrevivir en la universidad si trabajo y tengo que mantenerme a mí. Bien, pero si tu caso es el más ordinario, que es el de alguien que vive con sus padres, es el momento ideal para tener tu rutina de entrenamiento, tu rutina, empezar a comer saludable. Si, si tus padres no cocinan, por ejemplo, que a veces es el caso, aprendernos a cocinar, por ejemplo, al menos ciertas comidas. Y al menos poner en orden esa parte fisiológica, ¿bien? Y eso te va a ayudar, al menos la parte de la pereza, que es más física, a quitarla. Y también, no solo un aspecto físico, sino un aspecto mental, más espiritual, así que es tomarte en serio tu vida, ¿no? O sea, realmente pensar de que el periodo de la universidad tenés una enorme ventaja, ¿no sabes? Lo bueno que es empezar la universidad, tener 4 o 5 años cuando uno es joven, de 20 años, de 18 años, de tener tanto tiempo para realmente perfeccionarte, realmente tomarte en serio tu profesión y no solo estudiar lo que te manda la universidad, sino que realmente dedicarte tu vida a decir, a planificar esos años, cómo vas a construir tu vida profesional y tu vida futuro después de la universidad. ¿Se entiende? Realmente tomarte en serio de eso, porque si no lo haces, lo que puede terminar pasando es que te termines frustrando. ¿Bien? Entonces, vas a terminar saliendo de la universidad diciendo, ok, ¿qué hago? Estoy como que perdido en el mundo, te vas a terminar como que deprimiendo y frustrante. Otro vicio que hay que eliminar, y que este no te va a gustar, te aviso, es el de la lujuria. Bien, ese es un vicio que hoy en día no sé qué porcentaje, pero son casi todos los hombres, principalmente jóvenes, están metidos en ese vicio de la lujuria, visitan ciertas páginas que ya sabes a qué me refiero y que te recomiendo ya ir quitándolas de tu vida. Es re difícil, soy consciente de que hacer ese cambio es re difícil, es re doloroso, muchas veces uno ni siquiera lo quiere escuchar, de que tengo que dejar de mirar esas páginas indecentes, tengo que dejar de mirar esas cosas y abandonar todo lo que es la lujuria, todo lo que es los encuentros casuales, todo eso no te va a hacer bien. Después puedo hacer todo un video explicándote por qué no te va a hacer bien. Pero en principio no te va a hacer bien, en primer lugar porque todo lo que tiene que ver con la lujuria te va a desconcentrar, ¿se entiende? Va a destruirte tus neuronas, o sea, va a hacer que no consigas pensar bien, que estés todo el día preocupado con eso, que estés todo el día pensando en cosas parecidas, o que al menos estés como que te va a ocupar mucho lugar de tu cabeza y no vas a poder conseguir pensar correctamente. Te va a afectar tus relaciones con las mujeres en general, si sos hombre, que es generalmente ese público masculino que hace eso. No vas a conseguir tener amigas, no vas a conseguir relacionarte bien, vas a simplemente querer eso, ¿se entiende? Vas a como que no te va a hacer bien, ¿se entiende? Es una de esas cosas que solo te va a entorpecer y te va a pudrir la mente y no te va a elevar a algo
más excelente, ¿se entiende? No te va a elevar a algo más sublime, no te va a convertir en una mejor persona, en alguien más perfecto, en alguien que realmente busca tener una vida seria, en alguien que realmente busca tener una familia, en alguien que realmente busca construir una vida que vale la pena, ¿no? Entonces, la lujuria realmente es una cosa complicada, yo sé que es complicada quitarla, sé que es complicado querer quitarla, pero es importante para quitarla entender el mal que te hace, bien, te hace bastante mal, y teniendo buenos ejemplos de hombres virtuosos. Hoy en día, por ejemplo, mucha gente que le gusta Jordan Peterson, puedes fijarte en Jordan Peterson, puedes fijarte en ciertos hombres muy virtuosos y gente que uno puede admirar y ver que esas personas también están en contra de eso. Generalmente los hombres más varoniles, más viriles, están en contra de eso y es por algo. Y también hay veces que o solo a veces la oración a Dios te va a ayudar con eso. El cuarto punto es la curiosidad. Bien, es un vicio. ¿Qué es la curiosidad? Es querer conocer cosas que son totalmente innecesarias y vanas y que no te van a aportar nada en tu vida, ¿se entiende? Por ejemplo, Instagram. Estar 20 horas en Instagram. YouTube, videos que no te sirven de nada. Andar viendo videos de, no sé, pajaritos o de gatitos, ¿se entiende? Todas esas cosas son curiosidad. Andar leyendo libros, como en el video de libros hablo, que no te sirven de nada, ¿se entiende? ¿Qué sé yo? 50 sombras de Grey, eliminarlo de tu vida, ¿se entiende? Crepúsculo, qué malo, ¿se entiende? No, quitalo de tu vida, no te sirve de nada eso. Bien, libros buenos, o sea, no pierdas el tiempo con libros que no sirven de nada. O viendo cosas en internet que no te sirven para nada ni te construyen. Eso no significa que no puedas tener libros de entretenimiento, ¿se entiende? Momentos de entretenimiento. Pero hay que tener un buen entretenimiento, no un mal entretenimiento. Entonces, ¿cómo se corrige la curiosidad? Leyendo y estudiando cosas buenas para tu alma, cosas que te eleven, cosas que te construyan, incluso en el entretenimiento, cosas que te enriquezcan como persona. ¿Bien? Y un último vicio importante es la soberbia y la envidia. O sea, en realidad son dos. Bien, una vez puede tener envidia de sus compañeros que le va mejor que a uno. Y eso es una cosa horrible porque en realidad pensalo bien. Estás sintiéndote mal porque a otro le va bien. No tiene ningún sentido lógico ni racional. O la soberbia de creerte que te va a ir bien, como dicen los coaches hoy en día, ¿no? Vos confía en ti y te va a ir bien. No. Bien, no funciona así la vida. La soberbia es muy malo, bien, es incluso en la tradición, ¿no? Cristiana considerado un pecado satánico, un pecado muy grave, es de las peores cosas, porque te convierte en una persona pedante, que nadie quiere estar al lado tuyo, que nadie, no consigues generar amigos de verdad, no vas a conseguir nada bueno en tu vida siendo soberbio y envidioso, ¿bien? Solo vas a ser un resentido. Entonces se combate con la humildad y la desconfianza en uno mismo. La humildad basada en la verdad, es realmente saber los límites que tiene uno, que uno no lo puede todo, que uno muchas veces necesita ayuda, y la desconfianza en uno mismo, es decir, en realidad yo no confío en mí como debería, hay cosas que uno puede confiar en sí, pero no totalmente. Entonces, ¿eso es que te va a mover? Como digo en un video, ¿no? En el hábito de la lectura, de buscar aprender de otros que son más sabios que uno, de pedir consejo a otros que son más sabios que uno, de que si ves que hay un alumno que le está yendo muy bien, juntarte con él y decirle, mira, hacer amistad con él para poder aprender de él, ¿se entiende? Esas son cosas que va a valer la pena. Entonces, ¿cuáles son las virtudes a construir? La virtud que va a combatir la pereza es la laboriosidad, ¿bien? Aprender el arte y querer el buen trabajo, ¿bien? Hacer un buen trabajo, hacer cosas buenas para los demás, enfocarse en uno, enfocarse en hacer un buen trabajo y a terminar no solo los trabajos que te pide la universidad bien, sino lo mejor que puedas. La estudiosidad que va a combatir toda esa curiosidad, o sea, la virtud de cómo estudiar correctamente. Bien, yo recomiendo siempre a mis estudiantes entre 1 a 3 horas al día, no más que eso, lo ideal es 2 horas, si podés incluso 3 horas, 1 hora por materia o por tema, o no tienen por qué ser solo materias de la universidad, sino que pueden ser 3 horas y 1 hora de los contenidos que viste en la universidad y otras 2 horas de, como digo, contenidos más clásicos que siempre recomiendo estudiar, contenidos más clásicos, de literatura clásica, de filosofía clásica más de corte tomista, bien, de todo eso de historia, de una buena historia contada, etc. La humildad, y la humildad no significa que va en contra de la magnanimidad. La magnanimidad, por ejemplo, es la virtud de tener un alma grande, de realmente aspirar a cosas nobles, a cosas buenas, a cosas trascendentales, de aspirar a realmente hacer, encaminar esas aspiraciones que uno tiene a veces de cambiar el mundo, de querer a realmente querer cambiar el mundo en el sentido humilde,
que es decir, ¿qué puedo yo con mis fuerzas apuntar a hacer bien y ayudar a la sociedad y a ser útil para los otros? Y de realizar y de encontrar, ¿no?, esa vocación de cómo puedo servir. Y la pureza que va a combatir la soberbia, la pureza de corazón, la pureza de intención, porque como digo, cuando uno está con la lujuria, una vez es, principalmente cuando va a hablar con la mujer o algo, uno está tan metido en ese tema que no habla por una pureza de corazón. ¿Qué significa? Que no habla porque realmente tiene intención de ser amigo de la persona, de conocer, de hacerle un bien, sino porque en realidad tiene más intenciones egoístas que otra cosa. Y la disciplina. Bien, la disciplina es un hábito que vas a tener que realmente esforzarte por conseguir en la universidad y que es muy importante. Para eso vas a tener que hacer horarios, etc. Entonces, ¿cómo puedo conseguir disciplina? ¿Cómo puedo organizar las actividades de la universidad para sobrevivir en la universidad? Vas a tener que tener un estudio diario, como digo, entre 2 a 3 horas diarias, como te dije, de cosas de la universidad, pero también de cosas clásicas que van más allá de la universidad. Literatura clásica, o historia, o idioma español, o, no sé, filosofía, ¿se entiende? De buenos libros. O leer autores y pensadores buenos. Hacer un Excel organizando tus horarios, es re importante. Ser realista con los tiempos, se entiende, tener tiempos también de entretenimiento y descanso, ser bien realista con los tiempos y con las metas. Tercer punto importante, no discutir con el profesor y evitar los conflictos. Bien, hay gente que a veces, gente más pedante, que a veces empieza a aprender y aprender y no vale la pena discutir con el profesor, no vale la pena tener ningún problema en la facultad, evitate todos los problemas posibles. Acuérdate que tu objetivo es tener la mejor nota posible, usar ese tiempo para perfeccionarte y aprender lo máximo posible, obtener los mayores amigos de calidad posible, con el menor inconveniente posible, ¿bien? Cuarto punto importante, hacer amistades con personas virtuosas e incluso, si es posible, intelectualmente desarrolladas. Una cosa importante en la universidad son las amistades. Entonces, acércate a gente primero que sea de buen corazón, no a gente que te vaya a utilizar, no a gente que te sea simplemente útil, sino lo más importante, a gente de buen corazón. ¿Bien? Y de esas personas con un buen corazón, enfócate en ver cuáles también van a estar intelectualmente desarrolladas. ¿Por qué? No por un tema de elitismo ni nada, sino por un tema de que las personas intelectualmente desarrolladas generalmente también son las personas que más les dedican en la universidad y que más están estudiando y que más les está interesando la universidad. Entonces, enfócate a estar con gente que es buena gente, gente de buen corazón, parecida a vos, y a gente que está realmente estudiando y que quiere tener una vida seria, que quiere construir su profesión y que realmente está enfocado en querer tener cosas buenas. Quinto punto, estudiar más allá de lo que te enseñan. Entonces, como te digo, profundizar en filosofía clásica de corte tomista, mejorar tu imaginario leyendo libros de literatura clásica, profundizar en el pensamiento clásico de lo que te estás especializando, como por ejemplo, si te especializas en medicina, estudiar más Hipócrates y la historia de la medicina, si te especializas en ingeniería, ver el origen de la matemática, Euclides, etc. Si te estás especializando en humanidades, especialmente ahí es importante conocer el pensamiento clásico y ganar una cultura general de lo que no has obtenido. Buscar aprender más historia, más economía, más filosofía, como digo, literatura, idioma español, etc. Y todo esto también se resume a un sexto punto que es fundamental, no perder el tiempo y preparar tu futuro con seriedad. Eso es una cosa que generalmente los estudiantes no está mucho ese hábito de no querer perder el tiempo. Bien, pero como decía, si no estás trabajando, es el momento ideal para perfeccionarte y estudiar y no perder el tiempo en tonterías. Por ejemplo, no perder el tiempo en amistades vanas que no te van a servir de nada, que solo estás, como digo, perdiendo tu tiempo y no vas a ganar nada. No perder el tiempo buscando parejas pasajeras y encuentros vanos. Por ejemplo, no vayas a los bailes universitarios, ¿entienden? Nada bueno sale de ahí, no vas a encontrar ni a tu futura esposa ahí, ni nada que valga la pena, ¿se entiende? Eso estás perdiendo tu tiempo, no es ni siquiera bueno, no te va a nutrir en nada. Si vos querés salir con alguien y conocer a alguien que pueda ser tu futura pareja, mejor, ¿no? Sé hombre, invítala a salir, conversar con esa persona, que es una cosa mucho más elevada, mucho más enriquecedora, ir y conversar con una persona que ir a un baile, ¿no? Tomar alcohol y nada, no tiene nada de bueno realmente. Como digo, buscar realmente solo las cosas elevadas que van a nutrir tu espíritu
te encaminen a un perfeccionamiento intelectual, moral y espiritual. ¿Bien? Acordate que eso, como digo, no hay tiempo a perder en la universidad. En realidad en la vida no hay tiempo a perder. Siempre hay que buscar hacer las cosas buenas lo más pronto posible. No significa que estés como un loco estresado. Significa organizar tus vidas y buscar un estándar de vida más elevado. Buscar hacer buenas cosas, como por ejemplo buscar hacer grupos de estudios clásicos, club de lectura de clásicos, profesores que los puedan ayudar, ¿se entiende? O sea, en esto de no perder el tiempo y realmente enfocarte a hacer lo mejor que puedas, en la universidad te va a enfocar a, por ejemplo, decir, tengo unos amigos que les gustan las mismas cosas que a mí y detestan las mismas cosas que yo. Entonces, con estos amigos puedo formar, por ejemplo, un grupo de estudios de, no sé, clásicos de la literatura o clásicos de la filosofía. Capaz que puedo formar un grupo de estudios, capaz que puedo formar un cierto grupo de estudiantes y eso es algo bueno, ¿se entiende? Estás haciendo algo bueno dentro de la universidad que te va a enriquecer, que vas a generar una comunidad de gente y ya estás ahí ganando muchísimo. Y además, no solo eso, sino que con formar un grupo de estudios, por ejemplo, vas a poder apuntar a cosas más grandes. Por ejemplo, si ya empezás a estudiar los clásicos, si ya empezaste a estudiar cosas con más profundidad, si conseguís contactar, por ejemplo, a algún profesor que le interese guiar ese grupo de estudio, guiar a esa gente que está realmente interesada con un tema. Por ejemplo, supongamos que te dedicas, no sé, a cosas de letras o a la ciencia o cosas que tengan algo de investigación o incluso a medicina o lo que sea. Si estás profundizando en algo con un grupo de estudios serio y tenés un profesor que ayuda, puede surgirte naturalmente la idea de querer escribir algún artículo, de querer hablar con el profesor y decirle, mira profesor, me gustaría hacer un artículo de esto, poder escribir de esto, alguna forma de que me puedas encaminar a publicar algo sobre este tema o a escribir algo sobre este tema. Y ahí incluso no solo vas a estar aprendiendo en la universidad, sino que empezando a ejercer esa capacidad creativa y esa capacidad de investigación. Si te interesa investigar, por ejemplo, y querés apuntar a una maestría o un doctorado, ya con esos grupos de estudio vas a estar enriqueciéndote para poder apuntar a hacer algo bueno. Entonces, como digo siempre, yo me acuerdo que un estudiante una vez me preguntó cómo tengo que encarar la universidad. Encaralo de forma profesional, como si estuvieses ejerciendo, entre comillas, tu profesión. Séptimo punto importante, que tengas cuidado para sobrevivir en la universidad. Tienes que tener cuidado con las ideas progresistas, bien, principalmente en las carreras de letras, filosofía, etc. En ciencias también hay ideas progresistas, principalmente materialistas. Entonces, cuidado con eso, bien, porque te van a pedir que leas libros, te van a pedir que profundices en ideas progresistas y lo que te digo es tener cuidado. Siempre tener conciencia de que si estás leyendo un libro, es un libro de corte progresista y por eso va a ser muy importante que estudies las ideas clásicas para que no te dejes llevar y no te enturbie el alma esas ideas progresistas. ¿Bien? Y por último, no pongas demasiada expectativa en la universidad. ¿A qué me refiero con esto? De que a veces la gente va a la universidad, por eso quiere ir a bailes, por eso quiere tener novia, por eso quiere hacer toda la universidad, porque quiere como que vivir esa experiencia que te vende el cine, ¿no? De la universidad, de como una experiencia color de rosas, etc. Pero vas a salir de la universidad en algún momento, ¿bien? A menos que seas esa gente que queda 1000 años de la universidad, vas a salir en algún momento de la universidad y te vas a deparar con la vida, ¿bien? Con que vas a tener que trabajar, con que no vas a haber construido nada, ni familia, ni ninguna pretendiente a ser tu esposa, ni nada de eso. Entonces, la universidad no es un periodo, como digo, para perder el tiempo, sino para que pongas tu expectativa en construir tu vida posterior a la universidad, en ser alguien, ¿no? Y en la universidad tampoco, todas las universidades son buenas, tampoco pongas tu expectativa en ese sentido en la universidad, en que te va a enseñar mucho, en que todo lo que aprendas en la universidad te va a hacer un tremendo profesional, porque termines, por ejemplo, medicina o ingeniería, no significa que seas un buen ingeniero. Generalmente hoy en día salen bastante mediocres, bien, bastante normalcitos y tirando para abajo, y generalmente uno tiene que apuntar uno mismo a estudiar más para ser realmente un buen profesional. Bueno, y eso es todo. Estos son mis consejos para que puedas sobrevivir en la universidad y salir con la mejor nota posible. Son consejos que a mí me hubiesen gustado escuchar cuando estás en la universidad. Así que, nada, dale like al video si te gustó, compartilo, suscríbete, activa las campanitas de notificaciones y comentá abajo qué te parecieron, si hay algún consejo si hay algo que te gustaría que te respondiese, si hay algún video que te gustaría que hiciese sobre el tema. Y nos estamos viendo en los siguientes videos. Chao, chao.